Ya vamos. Jóvenes, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, doctor. Se escucha. Perfecto. Como tema, en esta oportunidad nos han programado un acápite bastante interesante, fundamentalmente porque no solo se ve en urología, sino en todas las especialidades. Un signo capital, cuando uno va y detecta en mayor o menor proporción, sea una hematuria microscópica que solo la determina el microscopio, o una hematuria macroscópica. Entonces, este tema es de importancia porque no solo es fundamento de urología, sino de todas las especialidades, fundamentalmente en pediatría, porque es donde se inicia la gran cascada de investigación a la que queremos llegar en forma reducida, en forma amena, para que ustedes puedan tener la idea de cómo abordar este problema de las hematurias. ¿Cómo la vamos a definir, hematuria? Es emisión simultánea de sangre y orina durante la micción. Puede originarse en cualquier lugar de la vía urinaria, desde el glomérulo hasta el meato uretral. Puede ser cualitativa o cuantitativamente de acuerdo al volumen. Es la manifestación más frecuente de enfermedad nefrourológica. En cambio, debemos saber distinguir qué es uretrorragia. Es la emisión de sangre a través del meato uretral independiente de la micción. Esto es capital, porque el otro es durante la micción. Entonces, uretrorragia está claro, independiente de la micción. La próxima. ¿Cómo se va a confirmar la presencia o ausencia de este problema? La presencia de hematíes en la orina, normal y habitualmente, es de aproximadamente 3 por campo microscópico de alta resolución. O, en cambio, 5 eritrocitos por milímetro cúbico de orina fresca y recién centrifugada. En cuanto a epidemiología se refiere, afecta alrededor del 20% de la población adulta, fundamentalmente en mayores de 25 a 60 años. 60% tiene alguna patología subyacente significativa dependiendo de la edad del paciente. Microhematuria asociada con malignidad urológica aparece en un 5%. Macrohematuria asociada con malignidad urológica se presenta hasta en el 30%. En Latinoamérica, la prevalencia es del 7 al 20% con un índice mayor en hombres. Representa del 10 al 15% de todas las emergencias urológicas. ¿Cómo la vamos a clasificar? Las hematurias, según el momento de aparición, la cantidad, la duración, su origen y su sintomatología. Verán el desglose del tema que diferente tiene enfoque, tiene diagnóstico y también tratamiento. Según el momento de su aparición, vamos a definirla o clasificarla las hematurias inicial, cuando tienen origen uretral o prostático, quiere decir al final de la vía urinaria. Terminal o vesical al nivel del cuello porque se contrae para terminar la micción. En cambio, una hematuria total puede deberse
por parte desde el riñón, el tracto urinario superior y de la vejiga. Entonces, antiguamente se hacían los 3 vasos. Cuando había una hematuria total, los 3 vasos definitivamente estaban con contenido hemático. La hematuria terminal era que la primera hematuria, habíamos dicho que venía desde el riñón hasta la vejiga y salía. La segunda igual, pero la tercera, con la contracción del cuello vesical, fundamentalmente había la hematuria. Y la inicial, lógicamente, cuando está destinado al terminal de la vía urinaria, donde primeramente se inicia la hematuria y después ya son limpios. Ahora, según la cantidad, hematuria microscópica o microhematuria, generalmente se la detecta con tiras reactivas que se las puede hacer perfectamente en el consultorio. Más o menos es de 5 a 10 microlitros, 5 a 10 eritrocitos por microlitro. Confirmado siempre por un examen microscópico donde va a encontrarse más de 3 eritrocitos por campo o en cambio más de 5 eritrocitos por microlitro. La hematuria macroscópica o macrohematuria, 1 mililitro de sangre por litro de orina. Quiere decir más de 100 eritrocitos por campo o 5.000 eritrocitos, mayor a 5.000 por microlitro. Según la duración, la hematuria persistente en mayores de 50 años fundamentalmente, cuando son mayores de 6 meses después de la primera, el primer episodio de hematuria. Entonces, persistente indica cuando tiene un periodo de 6 meses después de la primera. En cambio, microhematuria que persiste en 3 muestras de orina consecutivas y separadas entre 2 a 4 semanas. Se habla de microhematuria persistente. Ahora, la hematuria transitoria, que es propia de 15 a 40 años en ambos sexos, una muestra aislada o en un tiempo menor a 6 meses. Verán ustedes que estas hematurias definitivamente se presentan tanto en el varón, lo fundamental en el cáncer de próstata, y en el sexo femenino, en aquellas personas que están habituadas a hacer ejercicios intensos y de esta forma tiene su presentación de acuerdo a la duración. La siguiente. Según su origen, hematuria glomerular, ahí tienen el glomérulo, donde este sangrado o hematuria tiene origen en el glomérulo. La extraglomerular fuera del glomérulo en el riñón, puede ser intrarrenal o en la vía urinaria, que es ya la extrarrenal. ¿Y cómo la vamos a distinguir? Según su origen, los parámetros: glomerular, no glomerular. Coloración macroscópica, es pardo oscuro, verdosa, marrón. En cambio, en la no glomerular es roja o rosada rutilante. La presencia de coágulos en la glomerular es ausente, pero en la no glomerular en ocasiones están presentes. Los cilindros hemáticos generalmente en la glomerular es la norma. En cambio, en la no glomerular hay ausencia de estos. La morfología de los hematíes es fundamental. Son dismórficos en más del 80% en la glomerular. Quiere decir que son deformes. En cambio, eumórficos o isomórficos y ocasionalmente dismórficos en un 20%, menor en la no glomerular. Quiere decir que la mayor parte de estos eritrocitos son normales.
Acantocitosis, más del 5% en la glomerular, menos del 5% en la glomerular. Los índices eritrocitarios, volumen corpuscular medio, menor del 60-70%, similares o circundantes en la no glomerular. Proteinuria, frecuente en la glomerular, infrecuente en la no glomerular. Lo fundamental, la clínica, es indolora en la glomerular, uniforme durante toda la misión. En cambio, más o menos tiene un síndrome miccional. En ocasiones no es uniforme. Por ejemplo, una cistitis aguda ha de dar una sintomatología irritativa. En cambio, una glomerulonefritis no tiene ningún tipo de sintomatología hasta que el cuadro está definitivamente establecido. Lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente es la sintomatología. La hematuria sintomática quiere decir presencia de sangre en la orina más manifestaciones clínicas. Esto puede ser dolor, puede ser síndrome irritativo, molestias miccionales. En cambio, en la hematuria macroscópica suele ser sintomática. Como la imagen demuestra, definitivamente un cólico renal por la presencia de un lito en la vía excretora ha de dar dolor, manifestaciones, estado nauseoso y todo. Y la muestra que han de obtener lo tienen en el vaso de la derecha. En cambio, en la hematuria asintomática es única. Solamente hay presencia de sangre en la orina, sin ninguna repercusión ni manifestación. Las falsas hematurias se producen por sustancias pigmentadas exo o endógenas. Realizar estudios microscópicos de sedimento urinario es la norma para verificar o, en cambio, descartar que hayan eritrocitos en esta tipo. En nuestro medio, fundamentalmente, tenemos las moras, remolachas, zanahorias y algunos hongos. Entre los fármacos, la rifampicina, el complejo B, laxantes con fenolftaleína, ibuprofeno, nitrofurantoína, hacen que la coloración en la orina sea más intensa. Algunas sulfamidas y el metronidazol. En cambio, en los pigmentos endógenos, la hemoglobina, la mioglobina, las porfirinas hacen que la orina cambie de coloración en mayor o menor intensidad. ¿Qué etiología tienen estas hematurias? Mayoría de las causas producen hematuria microscópica, que es autolimitada e idiopática en ocasiones. Quiere decir, la mayor parte de la hematuria microscópica siempre hay que investigar un problema de tipo glomerular. En cambio, cuando tiene sintomático, nos limitaremos, o es sintomática esta hematuria, nos limitaremos a hacer un estudio en la vía excretora. Más del 60% de los casos de hematuria tienen un origen extrarrenal. La mayoría de causas no malignas tienen origen infeccioso. Esto es cistitis, prostatitis, uretritis, que por efectos de la inflamación hacen que definitivamente sangren en menor proporción. Entre las causas de hematuria, infecciosas, infección bacteriana, esquistosomiasis, tuberculosis. Tumores, vejiga, uréter, pielocalicial y el cáncer renal, prácticamente toda la vía urinaria. Próstata, cáncer de próstata, hipertrofia benigna, prostatitis. Las litiasis, algunos fármacos como la ciclofosfamida o algunos anticoagulantes producen menor o mayor proporción sangrados intermitentes o sangrados macroscópicas. Algunos traumas, casi en su totalidad,
es el punto de partida para investigar la intensidad del tránsito. Ahora, las anomalías hematológicas, hemofilia púrpura, simplemente las vamos a mencionar y no entrar en detalle porque ese es un problema ya de tipo hematológico. Las enfermedades renales, el riñón poliquístico, nefritis intersticial, todas ellas, las pielonefritis, malformaciones arteriovenosas, cáncer, estenosis ureteral con hidronefrosis subsecuente. En cambio, las glomerulopatías, inmunoglobulina A, por mínimos cambios, nefritis hereditaria, glomerulonefritis focal y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Las benignas se ha visto que definitivamente el ejercicio es causa de microhematuria, por supuesto en un exceso, y la manipulación urológica reciente. Si ha sido explorado, dilatado, manipulado, entonces uno tiene ya, para todo esto, fundamentalmente la anamnesis y la realización de una historia clínica. Las más frecuentes de hematuria aisladas son los cálculos, como van a ver en la diapositiva, infinidad de cálculos que ya están en la vía excretora y por supuesto tienen repercusión en los cálices superiores, medios e inferiores. Las neoplasias, fundamentalmente las neoplasias papilares de vejiga que producen sangrados profusos. Un trauma que pasa desapercibido o un trauma grotesco indudablemente va a afectar la unidad renal correspondiente y la primera manifestación es una hematuria macro o microscópica. Las infecciones, como habíamos dicho, bacterias que son de ascenso hacia la vejiga, fundamentalmente en el sexo femenino, y la tuberculosis que tiene una carta de presentación con orina ácida, microhematuria, acidosis y abacteriuria. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de esto? Lo que acabo de decirles, una anamnesis detallada, una historia clínica bien elaborada, ha de tener sintomatología o hallar, diré, y características clásicas. Dependerá de la edad del paciente. En gente mayor, indudablemente, vamos a buscar aquellas patologías como neoplasias, tumores, litiasis, o en cambio, los antecedentes laborales, patológicos o familiares o de dependencia. Aquella gente que consume analgésicos es una situación digna de tomarla en cuenta para llegar a una conclusión. Sí. Los síntomas irritativos o obstructivos, indudablemente en gente mayor. Cuando hay una patología prostática, creo que la imagen es elocuente. En cambio, la sintomatología miccional irritativa, como en las cistitis, sean estas agudas o intersticiales, además de no dejar pasar la posibilidad de ver un cáncer vesical oculto. Ahora, la sintomatología que produce esto, fundamentalmente el cólico renal, es uno de los dolores más intensos. Cuando hay una litiasis a nivel ureteral que está bajando desde su creación en las papilas. Puede ser un coágulo que igual al bajar produce un espasmo a nivel ureteral. El dolor fundamentalmente tiene una localización especial. Cuando el cálculo está en pelvis renal o en el riñón, ha de ser un dolor sordo, siempre por debajo del omóplato y irradiado epigastrio por delante. Cuando el cálculo está en mitad del uréter, en ureteral medio, ha de reflejarse a la región lumbar y a la región periumbilical. En cambio, cuando el cálculo ya es intramural o prevesical, el cálculo produce dolor y es irradiado a testículo pene y un tenesmo vesical permanente tratando de expulsar el lito. Generalmente calma el dolor cuando la litiasis se ha hecho vesical.
La sintomatología, siguiendo siempre, las infecciones cutáneas o las faringitis 1 a 3 semanas antes. En cambio, las glomerulonefritis, su carta de presentación es las amigdalitis pultáceas. Vemos aquí, puse en las amígdalas agrandadas, edematizadas, con una hiperemia periglandular. En cambio, las asintomáticos o la presencia de un coágulo largo que se ha moldeado en el uréter es un proceso tumoral que va bajando desde arriba. Enfermedad generalmente destructiva, como es la tuberculosis. Entonces, cuando hay asintomático, pero hay una hematuria, coágulos largos, o es un tumor o es tuberculosis. La edad es fundamental. Las glomerulopatías son propias de la infancia, propias de la juventud. En cambio, las neoplasias de cualquier tipo y las litiasis propias de la tercera edad. ¿Qué antecedentes va a tener esto? Los antecedentes. ¿Por qué va a tener una litiasis vesical este señor que se dedica a fumigar? ¿Por qué? Porque está manejando químicos y sin la protección necesaria. No tiene gorro, no tiene barbijo, no tiene guantes y todas estas cuestiones, sin la ropa. Para la aparición en gente joven de un tumor papilar vesical es esto que hoy en día muchas niñas ponen en boga esto. El teñirse el pelo es una de las situaciones tremendas. Y la esquistosomiasis, que es propia de las zonas tropicales y aquellas personas que no han tenido el cuidado de protegerse tanto en manos como en pies. El antecedente patológico, como habíamos dicho, las amigdalitis pultáceas, punto de partida para una glomerulopatía. La anticoagulación, verificar si el paciente toma algún tipo de anticoagulante como la warfarina o, en cambio, tiene la presión alta. Todo esto se induce y se detecta con una elaboración de una anamnesis y los antecedentes al detalle. Ahora, entre los antecedentes familiares, lógicamente, uno tiene que averiguar si la presencia de cólicos, si la presencia de piedras han tenido algún miembro de la familia. Lógicamente, esto es fundamental porque les dirá siempre en el entorno familiar existe un antecedente, padres, hermanos, primos o abuelos. Asimismo, el problema prostático, siempre tiene un estigma heredofamiliar. Ante todo, las neoplasias vesicales. Si hay gente que tiene definitivamente el hábito de fumar, de pintar, manipular cualquier tipo de colorantes o añelinas, siempre la posibilidad de detectar y buscar debe hacerse la regla. En la exploración física, la presencia de petequias, equimosis o una esplenomegalia han de determinar que hay una alteración de la coagulación. Por lo tanto, la microhematuria o la hematuria macroscópica ha de estar presente. Dolor a la palpación suprapúbica o en los puntos ureterales nos va a dar una pauta de que definitivamente hay una inflamación o una irritación en este medio. Sí, dolor a la palpación suprapúbica. Siguiendo siempre la exploración física, la puñopercusión renal positiva es sinónimo de que hay algún problema de ectasia o de dilatación de la vía excretora. Puede deberse a un problema de litiasis o a un problema de tipo infeccioso, como las pielonefritis. Alteraciones al tacto renal durante la exploración prostática nos va a proporcionar fundamentalmente o una irritación aguda o una irritación crónica de la glándula prostática. Por lo tanto, esto puede ser también motivo de una micro o macrohematuria.
¿Qué estudios analíticos vamos a hacer para confirmar o descartar esto? Citoquímico de orina, morfología eritrocitaria es lo fundamental. Por supuesto, toda la biometría hemática, hemograma, coagulación química, el cultivo es importante si acaso hay bacterias en este espécimen de orina que se ha obtenido. Y la citología urinaria que nos va a dar pauta para verificar la presencia de una neoplasia papilar o de una neoplasia sólida. Los estudios de imagen, la radiografía simple nos va a detectar la presencia de un lito a nivel renal. La ecografía nos dirá que una dilatación de la vía excretora, inclusive del uréter, por la presencia distal de un obstáculo, que puede ser una piedra, que puede ser en este caso una litiasis, o en cambio ser una imagen exofítica dentro de la vejiga, que es un tumor papilar. La resonancia magnética de igual forma nos va a detectar este tipo de imagen en la vejiga. La urografía excretoria sigue siendo vigente y teniendo indicaciones precisas. Perdón. Podemos aquí determinar durante que hay una amputación de carnes, hay una estenosis infundibular. Más claro, en la resonancia, un uréter rosariado, la presencia de litos, y en una arteriografía renal selectiva, como pueden ver, todo esto está en función de una masa dependiente del riñón. Todo tiene su indicación y su corolario para llegar a un diagnóstico definitivo. En los procedimientos, la cistoscopía, lógicamente, es un arma fundamental si uno quiere detectar una masa exofítica, un lito en vejiga o simplemente descartar un problema de tipo obstructivo. La ureteroscopía igualmente nos va a dar el diagnóstico de un lito en camino o de una masa que está, una neoplasia ureteral. La biopsia renal, tal como están viendo, guiados por ultrasonido para no dañar demasiado el riñón, uno coge definitivamente un espécimen, lo analiza y tiene la confirmación de tratarse de una glomerulopatía o, en cambio, descartar esta patología. Le vamos a dar aquí a conocer algunos algoritmos diagnósticos. Hematuria se confirma, si es negativo, se dice que es una pseudohematuria, y si es positivo, se confirma la hematuria, y esta confirmación va a ir a causa benigna, ejercicio, dependiendo de los antecedentes, hematíes disfórmicos, proteinuria, cilindros, glomerulopatía, y si es infeccioso va a haber piuria, el cultivo es mandatorio, si es negativo, estudio de tuberculosis, si es positivo, el cultivo para gérmenes comunes, tratamiento. No hay signos de infección ni afectación glomerular, entonces es un factor de riesgo de malignidad. Uno debe ampliar sus estudios para confirmar definitivamente de que hay una patología de mucho cuidado y que está siendo no muy bien controlada. ¿Qué pasó? En continuación de de malignidad. Entonces, si es positivo, cistoscopía, citología, negativo, seguimiento, y el positivo, tratamiento, tumores. Ahora, si es negativo, va a imagen. Si la imagen es positivo, citología. Positivo, dudoso, cistoscopía. Positivo, tratamiento, resección. Negativo, seguimiento. Ese es todo el coronario. Ahora el tratamiento. Igual, hematuria. Historia clínica y exploración, lo fundamental. Un hemograma, anemizante o no anemizante. Si es anemizante, este paciente debe ingresarse de inmediato.
Si no es anemizante, debe descartar uno una patología obstructiva a su ingreso, no obstructiva, ingesta, estudio ambulatorio. En cambio, ingresado el paciente, debe instalarse una sonda de 3 vías con lavado permanente y reposición de todo lo perdido. Transfusión. Si es obstructivo, sonda para descomprimir, lavado continuo con suero fisiológico. Si persiste, endoscopía. Terapéutica, o sea, cirugía, otro procedimiento, arteriografía, radioterapia externa, instalaciones ya en forma definitivamente, o en cambio, si la situación es dramática, el paciente se le está yendo, debe realizarse una cistectomía de esa ataque. Bueno, jóvenes, hasta aquí hemos tratado de reducir al máximo esto, tratando siempre de que esto no sea tedioso, no sea molestoso y lo puedan leer a cabalidad. Preguntas. No hay, como siempre. ¿Dónde está nuestro amigo que siempre dice no está aquí? No hay puntas. Doctor, buenas noches. ¿Se me escucha? Hola, ¿cómo estás? Ya me estaba extrañando. No, doctor. Soy otra persona. Tengo una pregunta respecto al algoritmo de tratamiento. Oh, qué bueno, pero adelante. ¿Por qué a una persona que tiene una hematuria anemizante se le tiene que poner una sonda urinaria? Independientemente si es de 3 vías, ¿cuál es la explicación? Porque entonces ese paciente ha hecho coágulos en la vejiga y tienes que sacar esos coágulos para determinar. Y la sonda de 3 vías se pone con un lavado continuo de suero fisiológico más transfusión. Generalmente este tipo de anemias son por patología prostática o por patología tumoral vesical. Por eso es mandatorio la sonda urinaria de 3 vías. Gracias, doctor. Otra pregunta. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Adelante. Si la hematuria se diera por alguna infección urinaria, ¿qué tratamiento le haríamos al paciente? Farmacológico, ¿no? Ya. Si la hematuria es por infección urinaria, definitivamente ha de tener, desde un principio tienes que ir. Primero es una hematuria macroscópica, pero le duele, le arde, le molesta. Ha tenido fiebre, escalofrío. Eso es sintomático. Entonces, ¿qué vas a hacer primeramente? En una tira te va a dar leucocituria, te va a dar piuria y eso tienes que mandar al cultivo y empezar tratamiento antibiótico y antiespasmódico de inmediato. Porque la gente te va a buscar porque necesita solución a su problema, por supuesto. ¿Está claro? Sí, doctor. Gracias. Otras preguntas. Doctor, disculpe, respecto al tratamiento, el cultivo tarda aproximadamente 72 horas. ¿Cuál es el tratamiento empírico para la infección del tracto urinario con sintomatología? Que tiene una afección a nivel renal ya comprometido. Inmediatamente, si es a nivel renal, muy buena tu pregunta, porque si es a nivel renal, ese paciente debe internarse de inmediato y pasar, estamos hablando de una pielonefritis aguda, cuando la infección es a nivel renal. Entonces, toda infección a nivel renal cursa con estado nauseoso, vómitos, fiebre, escalofrío y es un proceso toxinfeccioso severo. Si tú le das por vía oral el tratamiento, indudablemente no va a surtir efecto porque lo va a vomitar. Entonces, la antibiótico-terapia debe ser parenteral y generalmente utilizamos o una quinolona o en cambio una cefalosporina de 3er grado o un aminoglucósido. Mejor si es combinado dependiendo de la severidad del cuadro.
hasta que te llegue el cultivo. Generalmente damos ciprofloxacina, gentamicina o amikacina. La gentamicina ya tiene mucha resistencia. Amikacina, cefotaxima o ceftriaxona. Vas combinando. Debes remitir las primeras 24 horas de tratamiento intenso. Ya después le sigues, porque generalmente como tu paciente tiene una infección, no lo vas a externar a las 48 horas. Los tratamientos de pielonefritis se deben hacer por lo menos hasta 21 días, porque se ha demostrado por anatomía patológica que en el parénquima renal se producen microabscesos, y eso sí puedes ir ya después de pasar el cuadro agudo, mantener un tratamiento por vía oral, pero seguido, continuo. Cuando hay una pielonefritis, también me estoy imaginando por dónde va tu pregunta. No deben usar antisépticos. Los antisépticos actúan en la vía excretora por concentración. En cambio, no ingresan al parénquima. Solo un antibiótico y por vía parenteral. ¿Está claro? Sí, doctor, más claro. Aquí, ven para que escuchen todos. ¿Qué criterios clínicos indicarían la realización de una cistoscopía en pacientes con hematuria? ¿En qué pacientes necesariamente una cistoscopia? ¿En qué pacientes se necesita cistoscopía? Primeramente, una hematuria asintomática, porque no le vas a poner el cistoscopio. Es una pregunta que están haciendo los residentes. No puedes tú hacer una endoscopía en un síndrome irritativo, porque primero no te va a tolerar la paciente. Si para orinar, mi amor, es dolor, tenesmo, fiebre, escalofrío, que le metas el cistoscopio, no te va a tolerar. En cambio, si esa hematuria es indolora, asintomática, generalmente es por tumor. Aquí entra tu acuciosidad. ¿Es niño? ¿Es adolescente? ¿Es adulto? En adulto metele 100% porque es tumor o litiasis. ¿Está claro? Perfecto. ¿Qué otras preguntas más tenemos? Hola. Creo que ya no hay, doctor. Perfecto. Jóvenes, ha sido una satisfacción. Creo que este es mi último tema, creo que de toda la urología, ¿no? Sí, la última. Oye, cualquier situación, el servicio a disposición de ustedes y con cualquier... Ha de ser una satisfacción tenerlos por aquí. Gracias, espero que haya sido claro. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor.